Efecto de sombras. Aquí veremos sobre el rango de sombra, solar, coloreado, brillo, interior y exterior, Omnishadow, corrección de sombra, tipo de sombra, sombras suaves, sombras detalladas. Para ello nos vamos a dirigir al programa de Lumion. Estando en el software, ahora vamos a desarrollar con lo que respecta al siguiente tema. En sí ya hemos visto lo que es el efecto de asolamiento sol, donde también sería otra opción para poder hacer las ediciones en cuanto a la posición solar, como también a la altura y el brillo. Como ya se sabe, hemos trabajado el modo construcción. Hemos aplicado ese efecto para poder también obtener otra alternativa de edición que más adelante nos va a servir muchísimo, porque en sí esto no queda aquí en el modo construcción, sino esto también tenemos que llevarlo al renderizado. Pero estamos haciendo previas para poder entender el manejo de estos efectos, y sobre todo si estamos hablando del sol. Bueno, en este caso tenemos esta escena porque ahora vamos a ver el efecto de sombras. En sí, estando ya lo que se había hablado en el modo construcción, nuestras sombras se visualizan de esta manera. Pero si aplicamos la herramienta de tiempo, no tenemos exactamente el parámetro o la herramienta o el comando que haga las ediciones, ¿no? Porque en sí Lumion lo puede hacer, pero no estando en el modo construcción. Ok, entonces para ello, como ya se sabe, voy a elegir el modo foto. Luego me voy a añadir efecto en la parte izquierda, FX. Y a continuación, ya hemos visto esta sección de sol, como también podemos verificar en destacados. Y acá hay un efecto de sombra, ¿no? Si estamos en esta sección de destacados, podemos aplicar directamente la sombra, o si no, podemos dirigirnos, en este caso, a lo que es avanzado, donde acá encontramos también el efecto de sombra, o si no, en todo caso, estando aquí por defecto en destacados, utilizamos de frente dicho efecto. Le aplicamos un clic al efecto de sombra y a continuación vamos a anotar obviamente nuestro modelado. Ojo que esta pantalla también sirve para interactuar, al igual que lo hemos hecho con el asolamiento de efecto, y en este caso ya estamos en sombra. Bueno, entonces en sombra tenemos varios parámetros, de los cuales algunos funcionarían en sí, otros no, pero vamos a explicar más o menos cuáles serían los criterios y su respectivo reconocimiento. Ok, entonces vamos a empezar con el rango de sombras. En sí, el rango de sombras, cuando yo aplique el efecto con un clic sostenido, como ya se sabe, ¿no? Para variar dicho parámetro, lo que me va a permitir es generar grietas, ¿no? Que se vea de cierto modo imperfecciones en cuanto a mi sombra que se proyecta en este modelo, ¿no? Si yo aumento más, se visualiza que ya no es tan recta que digamos, y es por ello que el rango me va a permitir en poder dar esta característica. Si no, lo coloco en su estado normal de origen para que se vea como antes, ¿no? Una sombra más recta. Ok, esto con lo que respecta a rango, pero también tenemos el coloreado o colorear, donde si yo le aplico un clic sostenido, deslizo para variar. No sé si logran captar, pero esto varía el tono de color donde la sombra proyecta, ya sea en el terreno como también en el mismo modelado. Vamos a darle un zoom, o vamos a acercarnos mejor dicho, a nuestro modelo 3D importado. Y aquí vamos a aumentar el coloreado. Ahora sí podrán notar un cambio, ¿no? El color se pone diferente. Y si lo deslizamos hacia abajo o disminuimos, el color vuelve a su estado original. Entonces el coloreado me va a permitir en cambiar el tono de color a mi textura del modelo
el cual se proyecta en sí la sombra. Para eso se me serviría. Vamos a reducirlo nuevamente. Y también tenemos otro efecto que se denomina como brillo. En el brillo básicamente vamos a aumentarle primero, vamos a ver el cambio. Pero en el brillo en sí lo que va a permitir es que la sombra no se vea tan oscura, ¿no? Sino darle cierto toque de blanqueo, ¿no? O tal vez una transparencia, para ser más exactos, donde ya la sombra no se ve totalmente negra, sino se ve un poco más clara. Ok, para eso me serviría, o en todo caso lo dejo así, o lo dejo con este valor. Bueno, también tenemos lo que es el interior y exterior, que básicamente me permite jerarquizar, como se podría decir, en los puntos o esquinas de nuestro modelo. A veces notamos que hay una cierta sombra, ¿no? Una oscuridad, ¿no? En estas líneas que están acá. Entonces, utilizando esto, como que le va a dar un diferente toque, ¿no? Si lo aumento, se puede verificar estos detalles. Y si lo bajo, ¿no? Me muestra de esta forma. Ahora, si vamos al interior, aumentamos un poco más. Entonces, como que resalta de cierto modo estas esquinas, ¿no? Aunque hay otro parámetro que se especializa más. Pero más o menos, utilizando el interior o el exterior, te resalta un poco más, ¿no? Ya sea en esta parte o en esta parte de la sombra, pero también en las esquinas o la parte del techo, en ese caso de cualquier modelado, ¿no? Entonces más o menos con eso podemos, ¿no? Atenuar, podemos resaltar un poco más las sombras de nuestro proyecto. Más o menos eso sería su funcionamiento, pero también tenemos otro factor que se denomina como Omni Shadow, que básicamente me va a permitir, si se podría decir, aumentar más o resaltar aún más las esquinas de las sombras, ¿no? Es decir, que las sombras en general se van a jerarquizar, se van a notar un poco más, ¿no? Se notan más. Y si esto no lo aplico, pues podemos ver que la sombra no está en su totalidad en el modelado. Pero si aplicamos el Omni Shadow, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es en jerarquizar toda la sombra o en general, ¿no? De todo el modelo que tengo, ya sea en el exterior como en el interior. Entonces de esta manera lo resalta un poco más. Ya no se ve un modelo así simple, porque acá no se ve muy realista, pero aplicando el Omni Shadow realizas este detalle para jerarquizar, mejorar el realismo de un interior, ¿no? Porque normalmente las sombras también se tienen que visualizar, ya sea por fuera como también por dentro de tu edificación. Entonces estos detalles son importantes para aplicarlo con el Omni Shadow y así mejora la visualización de nuestro escenario arquitectónico. Ok, también tenemos otro parámetro que se denomina como corrección de sombra. En sí, en la corrección de sombra, básicamente va a depender si en caso nos genera un gran cambio, pero de cierto modo corrige. Corrige algunos aspectos, pero tendríamos que verificar cuáles serían esos aspectos. Normalmente no se aplica tanto, pero si es factible o no utilizarlo, lo aplican, pero normalmente en corrección de sombra no hay mucho que detallar, pero en sí es un parámetro que puede servirnos tal vez para otro tipo de escena. En este caso no tanto. Sin embargo, las anteriores sí son más útiles, ya sea para el Omni Shadow, para el brillo, colorear tal vez, o variar un poco, ¿no? La geometría de la sombra, ¿no? Aplicando el rango. ¿Ok? Esto con lo que respecta a corrección de sombra, pero también tenemos lo que es el tipo de sombra, ¿no? Por ahora tenemos una sombra normal, común, que no es tan detallada, pero si aplicamos un agudo,
va a aumentar un poquito más su calidad, pero si aplicamos un ultra nítido, esto sí se va a proyectar mejor. Por ejemplo, en este caso vamos a verificar si logra cambiar. Bueno, en este caso no se logra, pero hay que ir utilizando por mientras es normal. Sin embargo, vamos a pasar al otro parámetro que sería sombras suaves. Si aplicamos un clic aquí, lo que nos va a permitir es obtener una sombra que no sea tan recta, sino difuminada. Es decir, que lo va a suavizar en cuanto a sus contornos. Bien, esto con lo que respecta a sombras suaves. Pero si aplicamos las sombras de detalle alto, esto mejora aún más, ¿no? Y esto podemos ir jugando con el tipo de sombra. Como ya se había dicho, hay que ir verificando los parámetros. No hay que utilizar cualquier parámetro porque inclusive, ¿no?, aplicando sombra de detalle alto puede ser que no sea tan interesante o no se logre el detalle que uno quiere. Y por la pura estaríamos utilizando. Simplemente lo desactivamos y mantenemos los parámetros que sí nos va a servir para el modelado, ¿no?, en cuanto a su visualización. Ok, entonces en el tipo de sombra podemos mejorar la nitidez. También podemos mejorar el detalle alto dependiendo del modelo que uno aplique, ¿no? En sí este es un modelo simple, ¿no? Como también la corrección de sombras, si es factible o no utilizarlo, si vemos un gran cambio. Pero en este factor o en este modelo no se aplica tanto este cambio. Pero en lo que respecta a Oni Shadow, interior, exterior, brillo, colorear, rango, esto sí se aplica. O al menos se recomienda utilizar lo que es el Oni Shadow porque es algo muy primordial para aplicarlo. Ya sea si se quiere visualizar toda la sombra, ¿no?, de una edificación, ¿no? Porque normalmente en Lumion te visualiza más el exterior que el interior. Entonces hay que ir viendo cuál sería el parámetro ideal. Ok. Bueno, entonces se aplicó o se trató este tema más que todo porque a pesar que hemos hablado del tema del tiempo, las sombras también se incluyen porque estamos hablando también en esta sesión en el tema del sol y el sol te va a proyectar tu sombra, ¿no? Y la sombra hay que ir viendo cómo podemos ir mejorando, ¿no? Y es por eso que también hemos elegido el modo foto, ya que en el modo construcción no tenemos estas aplicaciones, así que cuando vayamos a renderizar tendríamos que utilizar este efecto si en caso deseamos utilizar alguno de estos parámetros para mejorar nuestras sombras en nuestro modelado 3D en el programa de Lumion.